Tiene la palabra el senador Bordaber. Sí, quiero aportar de repente alguna visión desde otro ángulo, o de dos ángulos. El primero, señora Presidenta, que lo que pasó con Pluna, lo que pasó con ANCAP, nos tiene que hacer pensar un poco acerca de la regulación jurídica de los entes autónomos y de las propias empresas públicas, que así se llaman hoy. Porque no nos damos cuenta, pero esas empresas públicas tienen regulaciones que no son propias de empresas. Sus propios nombres nos los están diciendo. ANCAP es la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. ANTEL es la Administración Nacional de Telecomunicaciones. La UTE es la Administración de Usinas y Transmisiones Eléctricas. Responden a otra época, como respondía Pluna a otra época. Una época en la cual esos organismos brindaban los servicios, pero también eran los únicos actores del mercado y por ende tenían una regulación muy pesada de administración del mercado. El tiempo, el país evolucionó y surgieron otros jugadores en el mercado. Y las propias situaciones de los distintos mercados en los que operan obligan a esas administraciones a transformarse en empresas y a adoptar mecanismos de funcionamiento propias de empresas y no de administraciones. Y los que se adaptan pueden sobrevivir, pero les cuesta mucho la adaptación porque siguen llevando aquella vieja regulación y siguen muchos de sus cuadros gerenciales aún hoy y funcionarios y gremios y hasta nosotros en el sistema político seguimos con la cabeza de aquellas administraciones que ocupaban todo el espacio. Pluna es un claro ejemplo. Pluna nunca entendió, ni durante Campiani, ni durante Baric, ni antes, nunca entendió el cambio que se venía en el mercado. Siguió peleando siempre pensando que le iban a seguir dando prerrogativas en frecuencias, en prohibiciones de competencias que eran imposibles de mantener. Recuerdo al asumir como ministro de Turismo de la época y promover la conectividad a partir de la llegada de nuevas líneas aéreas, de sufrir las presiones de los compañeros de partido que estaban al frente de Pluna acerca de no permitir nuevos actores en el mercado, en algo parecido a lo que le pasó a la Honda. A la Honda le pasó algo parecido. Era casi que monopólica y no se dio cuenta que venían tiempos de que iba a tener competencia de nuevas empresas de ómnibus y de otro tipo de transporte. Y a quienes se les aseguran esos mercados es como aquellos deportistas que no tienen que competir el domingo. No entrenan y van engordando. Y van engordando en funcionarios, y van engordando en ineficiencias, mientras que los otros, como sí están compitiendo, les ganan. Me parece que hay algunas otras empresas públicas que van a seguir el camino de Pluna. Uno es ANCAP, y no solo por lo que pasó, que más vale no repetir en ANCAP, es porque el mercado le va a cambiar. Es porque llegan las motos eléctricas, los autos eléctricos, los tractores eléctricos, los camiones eléctricos. Les llega el Uber, a cada uno nos va a llegar el Uber. Y mientras ANCAP sigue metiendo millones de dólares en la refinación y en los combustibles y etcétera, resulta que en el mundo Noruega, productora de petróleo,
prohíbe los autos a combustión a partir del 2025. Francia hace lo mismo. Y nosotros estamos metiendo 500 millones de dólares en la refinería. Y esto no es estar en contra de ANCAP o en contra de las empresas públicas. Es tratar de que pensemos todos la necesidad que tenemos de cambiar la cabeza, como no se cambió en Pluna ni en Alasú. Porque hasta los propios empresarios privados que llegaron a Pluna, con el poco éxito que llegaron, sintieron que tenían que seguir teniendo ventajas y prerrogativas y no querían competencia en el puente aéreo y querían beneficios en el combustible y querían una cantidad de cosas heredera de aquel Uruguay en el cual la gran empresa pública no solamente nos brindaba el servicio, sino que regulaba todo el mercado. Y el que se adaptó la UTE, que privatizó la generación de la energía eléctrica. Y que todavía tiene el guille de que es la exclusividad de la distribución y la venta, aunque está cediendo también en eso, porque la autogeneración y el autosuministro de energía eléctrica es lo que se viene. Entonces, esto que hoy estamos haciendo de ponerle punto final a Pluna, como la justicia le puso punto final a Alasú el otro día, es creo yo algo mucho más profundo de lo que nos imaginamos. Es un tiempo que está cambiando. Y que, ¿qué es lo que nos va a pasar? Si no nos damos cuenta y no encaramos, por ejemplo, la terminación de los motores a combustión y seguimos poniendo dinero en ANCAP, nos vamos a encontrar con que ANCAP vamos a estar cerrándola igual que estamos cerrando Pluna. No nosotros, porque va a pasar 10, 15 años, pero va a pasar. Y es peor, los uruguayos nos seguimos comprando autos a combustión sin darnos cuenta que tienen un horizonte de vida de 10, 12 años. Y un uruguayo hace una inversión, se compra un autito, $10.000, $8.000, $12.000, y no sabe que dentro de mucho ese autito ya no va a valer porque esa combustión, salvo que aparezca la inventiva del uruguayo y transformaremos los motores a combustión en motores eléctricos y aparecerá el mecánico que lo hará. Va a cambiar, el mundo cambia y no nos espera. Es lo que le pasó a Pluna. No me quiero meter en los otros temas, pese a que vaya que se dijeron cosas duras sobre los gobiernos anteriores y Pluna durante todo este proceso. Sí creo que la otra enseñanza que nos deja esto es que está todo inventado, que no se puede recurrir cuando se maneja la cosa pública a inventos desesperados para no enfrentar la realidad. El señor Campiani fue un habilidísimo, un muy hábil jugador cuando negoció en esa instancia que citaba el señor Heber, la primera contratación con el gobierno, con el ministro Astori. ¿Por qué? Porque es lógico, él quería sacar todas las ventajas posibles. Se aseguró de ser la única oferta en una empresa que además, quizás el señor Heber se olvidó, pero que tiene un antecedente justo anterior, y es que al asumir el Frente Amplio, ¿a quién puso al frente de Pluna? ¿A quién puso? ¿Lo recuerdan? A la representante del sindicato. Fue la que llevaron. Y yo no digo que los representantes de los sindicatos no puedan estar en los directorios,
Lo que digo es que hay que tener una visión, una perspectiva global. Porque si a mí me llego a un lugar como representante de una corporación, es lógico que en primer lugar me debo a esa corporación. Y es lo que nos pasa en la educación. Porque si me eligen por el gremio, mi primer deber es defender al gremio. Es lo que nos pasa en el ACE, donde nos pasó en el periodo pasado que había un director que estaba sentado en el directorio de ACE por los funcionarios y venían los funcionarios en una manifestación a gritar contra el directorio que él integraba, se bajó y se fue a gritar contra él mismo abajo, claro, entre el director del ACE y representante del gremio dijo yo soy gremialista y fue a gritar contra él mismo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Un problema psicológico de disociación. Y bueno, acá se hizo eso. Y entonces cuando llegó el señor Campiani, claro, perdían 55 millones de dólares por año. Se sentó y fijó las condiciones. Sálganme de garantía, yo no pongo plata, y una cantidad de cosas que llevaron a lo que vino después. Después cuando anduvo mal, antes permítanme, también hay que revisar los antecedentes de las personas, porque el señor Campiani venía de ser un experto en producción lechera y se puso a manejar aviones. Y daba la clase de los aviones, de lo que tenía que hacer las aerolíneas. Yo la verdad no he encontrado todavía la vinculación entre las vacas y el avión, pero de repente la tienen. Y cuando la cosa no anduvo, y vino la desesperación, se empezaron a inventar cosas que sobre todo horadaron la confianza con el sistema político. Citaba aquella reunión en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el senador Heber. Cuando el senador Heber y el senador Moreira entraban, el senador Amorín y quien habla salíamos y nos cruzamos. Y yo recuerdo que con el senador Amorín estábamos realmente preocupados. Nos había informado el ministro de Economía y el ministro de Transporte y Obras Públicas que Uruguay enfrentaba una condena, una sentencia de condena por 3.500 millones de dólares en el Brasil. 3.500 millones de dólares, los cincuentones. Nosotros salimos desesperados con ese instinto que de repente tenemos los colorados en pensar siempre primero en el país. ¿Cómo podemos ayudar?, dijo el senador Amorín. Esa fue nuestra respuesta. Y le comentamos ahí abajo, en la antesala del Ministerio de Transporte, miren que pasa esto y qué desastre para el país. Y el senador Moreira, entonces el senador Moreira, el intendente, nos dijo, es todo mentira. Todavía no había entrado y nos dijo, todo mentira. No le creas nada. Yo dije, pero ¿y vos sabías de esto? No, no sé, pero es todo mentira. Lo dijo así, estábamos ahí. Yo dije, qué raro. Moreira es un abogado de los viejos, ¿no? Que la ven de lejos y ya sabe para dónde va la jugada. Y recuerdo que en la reunión se nos dijo, está trabajando el estudio este y el estudio jurídico este. Miramos con Amorín y los conocíamos. Y el senador Amorín dijo, bueno, mire, yo voy a hablar con el estudio este, y yo dije, yo hablo con estos dos estudios que los conozco, jurídicos. Los mejores de Montevideo, sin duda. Y nos dijeron ahí, uno de los ministros nos dijo, no, con estos dos estudios no hablen. Hablen solamente con este. Disculpen, ¿con quién fuimos a hablar al día siguiente, no? El senador Amorín habló con el estudio C y yo llamé al estudio A y B. El estudio C reconoció que estaba trabajando, no nos quería dar la sentencia. Raro, ¿no? Uno huele cosas raras en esos casos. Llamo al del estudio A, me dice, no, yo no trabajo para el gobierno ni para Pluna, yo quiero cobrar una cuenta. Ah, qué raro.
llamo al estudio B. No, yo no trabajo, nos dice, yo no trabajo para el gobierno. Estoy representando a uno que puso 15 millones de dólares y queremos cobrarlo. Qué raro, nos juntamos los minutos. Fuimos a averiguar al Brasil, porque no podíamos conseguir la sentencia. Y nos dije, no, acá no hay una sentencia de 3.500 millones de dólares, ni cerca. ¿Pero cómo? Nos informaron 2 ministros a senadores de la oposición pidiéndonos ayuda y no nos dan la sentencia. A veces uno cuando habla de la confianza en la política, 2 ministros, el de Economía y el de Transporte y Obras Públicas, a los senadores de la oposición nos informaron de esto. Y resulta que averiguamos un poquito más y había un informe en poder del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de Pluna en que el riesgo no era de 3.500 millones de dólares, no era de 1.000 millones de dólares, no era de 500 millones de dólares, no era de 100 millones de dólares, no era de 50 millones de dólares, era de 15 millones de dólares el riesgo si perdíamos todos los juicios. Y nos habían dicho 3.500. Estamos en los tiempos del Adviento. Es el tiempo en el cual uno abre las ventanas de las casas, limpia. Y el Adviento uno tiene que sacar las cosas de la casa de adentro de uno y limpiar también. Para tratar de ser una mejor persona. Y yo creo que quizás tenemos que sacar estas cosas del pasado afuera, abrir las ventanas, darnos cuenta que si queremos tener una buena relación, tenemos que tener la franqueza de poner todas las cosas arriba de la mesa. Por último, sin que esto signifique ninguna alusión a nadie, al que hizo la mayor farsa en este asunto, la más gran farsa que se recuerda, una farsa pública que presenciamos todos los uruguayos. Como bien dijo el señor Heber, no es el caballero de la derecha, es el caballero de la izquierda. Porque la derecha y la izquierda es una cuestión de perspectiva, señora presidenta. El rematador dijo el caballero de la derecha, pero en realidad yo estaba mirando el remate por televisión y para mí estaba a la izquierda, porque era una cuestión de perspectiva, ¿no? Estaba a la izquierda del rematador. Bueno, ese caballero de la izquierda y quien era el real caballero de la izquierda, el empresario amigo del poder Juan Carlos López Mena, montó una farsa, pero montó una farsa en la televisión pública adelante de todos los uruguayos. Armó una empresa que había estado con un lío en Marbella, que no conocía a nadie, para que le haga la oferta, para después tratar de negociar y quedarse con los aviones a un precio inferior y financiado por el gobierno. Y no voy a hablar del Banco República y los avales y todas esas cosas. Y ayer, con el voto contrario del Partido Independiente y del Partido Colorado, le dimos 2 terrenos, volvimos a apostar. Como le dimos al de la leche Pluna, ahora le damos al caballero de la izquierda, le damos 2 terrenos en la Rambla para que haga otra mega inversión con la plata de los uruguayos. No. Qué coincidencia del destino. Qué carrusel la vida que gira y gira. Que ayer le dimos al caballero de la izquierda 2 terrenos en la Rambla y hoy estamos enterrando a Pluna, al que coincidentemente el caballero de la izquierda quiso comprar porque tenía una aerolínea que competía con él en ese momento y que estaba también en problemas.
Ojalá estas cosas no vuelvan a suceder y ojalá podamos todos repensar juntos lo que tenemos que hacer con las empresas públicas en el Uruguay, antes que muchas de ellas sigan el camino de la SOIP, del Frigorífico Nacional, de Pluna y de algún otro que pronto vendrá. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.